Hay futbolistas que se cambian de club y hay otros que se cambian de bando, como un jugador del Barcelona se va al Madrid, uno del Madrid se va al Barcelona, y así muchos ejemplos. Hay traspasos que nunca se van a olvidar, que quedarán en la memoria de los aficionados. Hay traspasos que te van a convertir en villano, en el villano principal de una película de superhéroes. Y otros que se convierten en leyenda. Luis Enrique fue de las dos cosas, porque imagina esto por un momento. Juegas en el Real Madrid, te formas, compites, ganas, y un día decides cruzar la frontera del fútbol español más peligrosa que existe. Te vas al rival. Pero no solo al rival, sino al máximo rival de la competición para el Real Madrid. Quiero decir, te vas al Barcelona. No a un rival cualquiera, al rival eterno, al enemigo simbólico, al equipo que en España divide mesas, familias y amistades. Y aún así, Luis Enrique no solo sobrevivió, se convirtió en capitán, símbolo, y años después en el entrenador que construyó uno de los equipos más salvajes de la era moderna. Esta historia no es solo de fútbol, es de identidad, de orgullo, de carácter, de dolor, de un tipo al que le dijeron miles de veces: no vas a poder. Y él respondió con una frase silenciosa, pero brutal: mírame cómo hago historia. Quédate hasta el final, porque cuando lleguemos a su etapa humana más dura, vas a entender por qué Luis Enrique no es solo un entrenador de éxito. Es un tipo que aprendió a vivir con el golpe más cruel que puede recibir un padre. Luis Enrique Martínez García nace el 8 de mayo de 1970 en Gijón, Asturias. No es un lugar donde te regalan nada, es una escuela de carácter. Y eso, aunque suene a frase de película, se nota en la vida eterna. Luis Enrique siempre fue un competidor con mandíbula apretada. No era el niño bonito, no era el talento puro de catálogo. Era el tipo que corría más, el que se dejaba el alma en cada entrenamiento, el que jugaba como si cada partido fuera personal. Y así, paso a paso, se abre el camino. Su primera gran etapa como profesional es en el Sporting de Gijón, el equipo de su tierra. Ahí empezaría a moldearse lo que luego sería su sello, la polivalencia. Luis Enrique no fue un jugador de una sola etiqueta. Podía jugar como interior, extremo, media punta, incluso adaptarse según lo que el partido pidiera. Y eso en una época donde el fútbol era más rígido, valía oro. En el año 1991 da el salto al Real Madrid y se queda 5 temporadas, ganando algunos títulos como jugador merengue: la Liga del 1994-95, la Copa del Rey de la temporada 92-93 y la Supercopa de España del 93. Pero más allá del palmarés, el Real Madrid le deja otra cosa: la obligación de competir siempre. En el Madrid, si fallas, no es un mal día, es un juicio público. Y Luis Enrique aprendió a vivir con eso. Aquí nace una mentalidad, disciplina, intensidad, orgullo. Es como decir: yo no me escondo. Y entonces llega al punto que define su destino. En 1996 ficharía por el Barcelona, llegando para la temporada 96-97. Un paso que para el fútbol español fue dinamita. En aquel momento para muchos madridistas fue traición, para muchos culés fue una conquista moral. Y para Luis Enrique fue su vida. Aquí empieza la parte psicológica interesante. No es solo cambiar de club, no es cambiar de identidad pública, es aceptar que te van a odiar para siempre en un lugar donde antes te aplaudían. Y él lo hizo sin pedir perdón por existir. En el Barcelona, Luis Enrique se convierte en uno de esos jugadores que la gente ama porque no negocia el esfuerzo. No era el más fino de la plantilla, pero era el más encendido. Gritaba goles como si le doliera el pecho, apretaba los dientes, se lanzaba por todas, y con el Barça gana títulos importantes, incluida una Recopa del 96-97, ligas, copas. Se vuelve capitán, se vuelve lucho, se vuelve un símbolo de una época donde el Barcelona necesitaba carácter.
Y aquí entra un ingrediente dramático. Luis Enrique ya no era solo un futbolista, Luis Enrique era un mensaje. Un exjugador del Real Madrid siendo capitán del Barça. Es un recordatorio eterno de que el fútbol también se juega en la cabeza. Con la selección española juega hasta 3 mundiales, el del año 94, el del 98 y 2002, y también Eurocopa. Y con la Olímpica gana el oro en Barcelona 1992, un mito histórico. Pero como pasa con muchos grandes competidores, la selección también le deja espinas. España fue muchas veces casi, pero nunca campeón. Eso en su carácter no lo ablanda, lo endurece. Llega el año 2004 y decide acabar su historia como jugador de fútbol. Y aquí hay algo que muchos no ven. Los jugadores intensos rara vez saben apagarse. Los competitivos no se jubilan, se transforman. Y Luis Enrique estaba destinado a entrenar. Es así como en el 2008 vuelve al Barcelona para dirigir al filial. Y ahí aprende lo más difícil para un exjugador: dejar de jugar él para que otros jueguen por ti. Trabaja con jóvenes, exige, pule, corrige y empieza a construir su identidad como técnico. Intensidad, más juego ofensivo, más convicción. Y así llegamos al año 2011, en el cual acepta el reto de entrenar a la Roma, pero el fútbol italiano no le da tiempo. No clasifica a Europa, vive presión, crítica, choques culturales y termina saliendo tras una temporada. Y esto es clave en el relato. A veces para llegar a la élite tienes que vivir el golpe primero. Luis Enrique aprende que su idea no basta si no domina el contexto. Luego de la Roma dirige al Celta de Vigo en la temporada 2013-2014 y ahí se gana el respeto de nuevo. El Celta le permite volver a sentirse entrenador sin el ruido de un gigante. Es un laboratorio antes del gran salto. Para la temporada de 2014 y 2015 vuelve al Barcelona, pero como entrenador del primer equipo. Y aquí hay que parar un segundo, porque mucha gente cuenta esta etapa como si fuese solo la MSN y ya. No, lo que hizo Luis Enrique fue más complejo y más valiente, porque el Barcelona venía de una identidad muy definida: posesión, control, paciencia, circular el balón hasta encontrar el agujero perfecto. Luis Enrique tomó esa base, pero le añade algo que cambia el destino del equipo para siempre. O bueno, en esas temporadas: agresividad, verticalidad y colmillo. Como si dijera: sí, podemos tocar, pero cuando haya sangre, vamos a morder. Y aquí nace lo que podemos decir como un Barcelona con doble cara. Vamos a poner contexto. Puede dominarte con el balón, puede destruirte con 3 simples pases. La famosa MSN, Messi, Suárez y Neymar. Se convierte en una máquina emocional, pero ojo, un tridente tan grande también puede romper un vestuario si el entrenador no tiene carácter. Y aquí aparece la esencia de Luis Enrique. No es un técnico que pide permisos, es un técnico que manda. No significa que siempre fuera suave, no significa que siempre cayera bien, significa algo más útil para ganar. Sabía poner límites incluso al talento. En su primera temporada completa, 2014-2015, llega al pico más alto: Liga, Copa del Rey, Champions, el triplete. Este triplete no es solo un logro, es una prueba histórica, porque hay entrenadores que ganan una Champions con un pico de forma, pero el triplete exige 3 cosas a la vez: consistencia en la liga tras 38 jornadas, carácter en eliminatorias, gestión psicológica de un grupo que vive al borde del ego. Y Luis Enrique lo hizo, y lo hizo tan fuerte que lo logró. Presión alta para recuperar rápido, transiciones letales con la MSN, un Messi más libre pero con un equipo que trabajaba por detrás, un equipo que defendía mejor de lo que la gente admite, porque sin orden no hay triplete. Y aquí podemos encontrar una reflexión brutal. El Barça de Luis Enrique demostró que el arte también necesita disciplina, porque el fútbol más bello sin estructura se vuelve frágil. Finalmente su etapa con el Barcelona termina con 9 títulos en tan solo 3 años. Eso no se sostiene solo con talento, se sostiene con dirección, y esto es muy importante para esta narrativa. Luis Enrique no fue el entrenador del tridente, fue el entrenador que logró que ese tridente no se comiera al equipo. Porque cuando tienes a Messi, Suárez y Neymar, no entrenas fútbol, entrenas emociones, egos, presión mediática y hambre de títulos.
títulos. Y aún así, Lucho lo cerró con un final de película. Se va a ganar una Copa del Rey en el último partido como técnico azulgrana. En el 2018 es nombrado seleccionador de España y pronto demuestra que no le tiembla la mano. Toma decisiones polémicas, se gana críticas por su estilo y en 2019 deja el cargo por un tema personal gravísimo. ¡Ey, alto ahí! Antes de seguir, déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón. Si te está gustando este contenido, te invito a que te suscribas ahora mismo. No hay tiempo, no pierdas tiempo. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita que te va a aparecer después de suscribirte en el botón rojo que está aquí abajo. Eso me va a ayudar mucho para seguir creciendo, para que la gente vea estos videos que los estoy haciendo con mucho amor, mucho cariño, obviamente, hablando de temas de fútbol, como biografías, relatos épicos de partidos, mundiales. Si tienes alguna sugerencia, ponlo en los comentarios. A que compartes estos videos con tus amigos, tus familiares. Si tienes novia, si tienes esposa y si tienes amante, compártelo también. No esperes más y dame tu bonito apoyo. Y ahora sí, seguimos con este relato épico sobre la biografía de Luis Enrique. Y es así como llegamos a agosto de 2019. Comunica una de las tragedias más grandes que le pueden pasar a un padre: el fallecimiento de su hija Shan, con tan solo 9 años. Y aquí el guión cambia de temperatura, porque todo lo demás, títulos, polémicas, tácticas, se vuelven pequeño ante esto. Aquí podemos tocar un punto profundo. Un entrenador puede controlar un partido, pero nadie, absolutamente nadie, puede controlar la vida. El dolor no solo lo rompe, lo redefine. Y aún así, a pesar de esto, vuelve. Regresa a la selección española y explotan polémicas internas, como su choque público con Robert Moreno. España llega a la semifinal de la Euro 2020, jugada en 2021, y también a la final de la Nations League, que quedó subcampeón. Y antes de Qatar 2022, Luis Enrique hace algo que define su carácter moderno. Se comunica por Twitch durante el Mundial de fútbol. Pues como no sea al parchís o a la pocha, no veo el League of Legends ese, madre mía. Me gusta verlo, pero no, me parece bastante complicado. Quizás si me lo explicaran no sería tan difícil, pero yo ya no tengo paciencia para esto. Catagou de ¿pa' cuándo el OnlyFans? OnlyFans es de ligue, ¿no? Es para ligar. Rafael, que te ríes mucho, tengo a Rafael Paul. Qatar 2022 termina con una eliminación en octavos ante Marruecos y enseguida deja el cargo, porque incluso esa caída sirve para entenderlo. Luis Enrique no es un personaje diseñado para agradar, es un competidor diseñado para sostener presión. A veces gana, a veces pierde, pero nunca se vende. Y es así como en 2023 llega el salto final de nuestro querido entrenador, el PSG. Y aquí vamos a hacer que este análisis se haga un guión de élite. El PSG podemos decir que era un club sin talento, un club sin identidad estable, un club donde la presión era tan grande que el equipo parecía jugar con miedo en las noches importantes. Luis Enrique llega con una misión que suena simple, pero es la más difícil del fútbol moderno: convertir una constelación en un equipo de estrellas. Y él lo hace a su manera, sube la exigencia, baja el ruido interno y construye una idea donde el nombre no está por encima del colectivo. En 2025 el PSG extiende su contrato hasta 2027. Eso ya era una señal. El club veía un proyecto, no un parche. 31 de mayo de 2025, el Paris Saint-Germain gana su primera Champions League con una final histórica, 5-0 contra el Inter. Ese resultado no es solo un título, es un exorcismo, porque el PSG llevaba años siendo candidato y quedándose a medias, años comprando estrellas, viviendo de titulares, sufriendo memes y chocando contra el mismo muro. La Champions no se compra, se construye. Y aquí viene algo aún más grande que todo esto. Luis Enrique ya había ganado una Champions con el Barcelona en el 2015, dentro de un triplete. Pero hacerlo con el PSG, un club obsesionado, ansioso, cargado de presión, eso lo sube a otra liga como entrenador. Pero ganar con un gigante obsesionado es una prueba mental. Y además, esa Champions se volvió aún más emocional por el homenaje a Shan, que conmovió al mundo en la celebración. Y aquí entramos en cine puro. Luis Enrique, el hombre que ganó todo, levantó el trofeo más deseado, con una ausencia que pesa más que cualquier otra medalla. Pero ¿qué argumenta su grandeza en el PSG?
vamos allá. Que no solo ganó, transformó, que no solo ordenó, convenció, que no solo motivó, disciplinó. Y esa es la diferencia entre un entrenador bueno y uno histórico. Un entrenador bueno te gana un partido, un entrenador histórico te cambia tu ADN. Incluso a inicios de 2026, el PSG sigue compitiendo al máximo nivel en la Champions, bajo su mando, con partidos de alta tensión que muestran que todo el equipo ya no vive solo de nombres, sino de una estructura más firme. Pero aún así, ¿qué hace que Luis Enrique sea de élite? Pues estás en el lugar indicado, te lo voy a explicar. Es un exjugador con alma de entrenador. No enseña desde el PowerPoint, enseña desde la experiencia. Él vivió vestuarios, presión, Bernabéu, Camp Nou, polémicas. No negocia de intensidad. Su sello no es solo bonito, es bonito más feroz. Gestiona egos sin miedo. A veces cae mal, pero en la élite caer bien no gana Champions. Gana el que manda. Se reinventó. Jugador de Gijón al Real Madrid al Barcelona. Entrenador, el Barça B, la Roma, el Celta, el Barça, España, el PSG. Y en cada salto aprendió algo. Y finalmente su tragedia lo hizo más humano. Paradójicamente, esa herida lo volvió más fuerte para liderar, porque después de perder lo más importante, el ruido del fútbol suena distinto. Y aquí cerramos este video con una frase y una buena reflexión que te puedes llevar a casa. Luis Enrique vivió la traición, el odio, la presión, la gloria, pero también vivió con ese dolor que no sale en los highlights. Y quizás por eso, cuando habla de ambición, no lo dice como un influencer, lo dice como alguien que entendió el precio real de perseguirlo todo. Él lo resumió de la siguiente manera: la ambición desmedida, exagerada, para mí no es una virtud, es un gran defecto. Porque la ambición sin control te puede dar títulos, pero te puede quitar la paz. Y bien, ahora una pregunta final para que interactúes en los comentarios, que aquí abajo puedes escribir la respuesta a esto. Incluso si no quieres escribir esta respuesta, puedes animarme con unas bonitas palabras o sugerirme algún otro video, algún otro tema. Luis Enrique es más grande por lo que ganó o por lo que tuvo que superar. Te leo en los comentarios.